Hoy vamos a hablar de qué nos va a deparar el boletín de visas desde aquí hasta que se acabe este año fiscal. Hola, me llamo Oscar y no soy abogado. Como sabes, en este canal hablamos de green cards como EB2NIW o EB1A, en las cuales puedes solicitar sin tener una oferta laboral, alguien que te haga de sponsor, y además puedes hacerlo sin abogados, es decir, ahorrando bastante dinero. Hoy vamos a hablar del boletín de visas, pero no va a ser el típico vídeo de análisis del boletín de visa de este mes o del mes siguiente. Vamos a hablar con un poco más de perspectiva de qué podemos esperar de este boletín en lo que queda de año fiscal. Y es que hace poco tuvimos las noticias del boletín de visas de abril de 2024, que vino con buenas y con malas noticias. En el vídeo que os indico aquí en pantalla y que os voy a dejar el enlace, Marina y yo os hablábamos de ese análisis del boletín de visas del mes que viene de abril. Esto fue hace un par de semanas, pronto ya sabremos qué va a pasar en mayo, pero ya tenemos bastantes indicaciones por parte de USCIS y del Departamento de Estado de qué puede pasar a lo largo de este año. Pero en este vídeo no voy a hacer predicciones, yo no tengo esa famosa bola de cristal que me encantaría tener, nunca hago vídeos de predicciones, sino que voy a hacer un vídeo de análisis en base a lo que sabemos, tanto de estadísticas como de mensajes que nos va mandando USCIS, para que entre nosotros podamos, bueno, hablar de un par de escenarios que se abren desde aquí hasta final del año fiscal, que como sabes, el año fiscal para USCIS acaba en septiembre de 2024, no de 2023 como digo aquí. Septiembre de 2024 será el último mes del año fiscal 2024 y octubre abrirá el año fiscal 2025. Bien, este es el mensaje que aparecía al final del boletín de visas de abril de 2024. Si bien hubo avances en ese boletín de visas, al fondo de todo, al final de todo, de ese boletín leíamos esto por parte de las agencias. Para green cards de empleo va a haber pocos o ningún movimiento hacia adelante en los próximos meses. Porque según ellos ya habíamos visto bastante movimiento en el boletín de abril. Y es cierto que incluso categorías como EB2, en la que incluyen, no incluyo yo, a EB2 en IW, pues habían sufrido un avance, algo positivo. Pero, por otra parte, aquí nos dicen, ojo, esto ha pasado, pero eso quiere decir que a lo mejor de aquí a final de año fiscal no va a haber esos cambios. Y aquí lo hacen más claro, dicen, esto va a ser así en los trimestres tercero y cuarto del año fiscal 2024, es decir, a partir de ahora hasta septiembre. Incluso nos dicen que no debemos descartar que haya retrogresión. Retrogresión ocurre cuando las fechas, en vez de avanzar, que es lo que siempre queremos, se van para atrás. Es decir, que menos gente va a tener a su disposición esa green card. Recordad que lo que importa en el boletín de visas es que la fecha que vemos en el boletín de visas, cuanto más avanza, más gente va a llegar al final del proceso. Porque recordad que para acabar el proceso, vuestra fecha de prioridad debe ser anterior a la fecha que aparece en el boletín de visas. Si vuestra fecha de prioridad para EB2NIW, para EB1A es cuando metéis vuestro caso, cuando USCIS recibe vuestro I-140, esa fecha de prioridad tiene que ser inferior, anterior a la fecha que muestra el boletín de visas. Y retrogresión es justamente lo que no queremos, que las fechas del boletín se vayan hacia atrás, con lo cual cada vez es más difícil que nuestra fecha de prioridad sea anterior a esa fecha del boletín y por lo tanto no estemos current. Entonces, esto es el dato que nos daba, el dato negativo que nos daba abril 2024, ese vídeo que podéis ver a vuestro ritmo. ¿Dónde nos deja abril entonces? Bueno, vamos a ver lo que ha venido sucediendo en los meses anteriores en términos de cuántos meses necesita un solicitante hoy en día para estar current. Current significa que ya podéis llegar a ese final del proceso. Ya podéis recibir la entrevista y la green card. Entonces vamos a empezar con la tabla A. Este es el tiempo de espera de la tabla A desde finales de 2022 hasta hoy en día. Aquí en este eje vemos el número de meses que necesitamos para estar current, en base a ese boletín de visas siempre.
como vemos, a finales de 2022 no había ninguna espera para EB2. Esto todo es sobre EB2, que incluye EB2 en IW, y para Rest of World, para todos los países excepto China e India. Y vemos que estábamos en la mejor de las situaciones en noviembre de 2022, pero luego empezamos poco a poco a ver fechas en el boletín de visas. Pasamos de ver una C de current, es decir, que todo el mundo, nada más meter el caso, salvo que fuesen de India y China, podían hacer un ajuste de estatus si están en Estados Unidos, o podían tener una entrevista en la embajada si están fuera y hacen proceso consular. Pasamos a que esa curva va en aumento y ya a mediados de 2023 estamos ya superando el año, los 12 meses que están aquí, ya habíamos superado esos 12 meses y nos mantuvimos pues oscilando en los 14 a 17 meses desde abril de 2023 a hoy en día, abril de 2024. Es decir, hubo muy pocos cambios. Hubo alguna subida, alguna bajada, pero realmente no hay cambios significativos. Como podéis ver en la gráfica, se ven muy bien estas cosas a modo gráfico. Vamos a ver qué pasa con la gente que está en Estados Unidos que va a hacer un ajuste de estatus. Bueno, dependiendo del mes, van a usar una tabla o la otra. Entonces, como veis, hay algo de diferencia entre la tabla A y la tabla B, porque hay meses en los que la tabla B va a mejorar mucho, va a pegar un bajón, el número de meses de espera, y eso se debe a que cambian la tabla que se va a usar. Si bien al principio del año fiscal se suele usar la tabla B, que es más beneficiosa, a finales del año fiscal se vuelve a la tabla A, que es menos beneficiosa, y luego cuando cambiamos de año fiscal volvemos a la misma secuencia, tabla B y tabla A, que como veis en febrero cambió también. Y entonces vemos las subidas y esas bajadas en función de qué tabla se vaya a utilizar. Y recordad que esto lo que indica es si pueden meter el caso de ajuste de estatus. No que vayan a acabar el proceso, porque como sabéis, para acabar el proceso siempre da igual que estéis fuera o dentro de Estados Unidos, vais a mirar la tabla A y por lo tanto esta gráfica que os enseñaba antes. Entonces, veis que la situación, bueno, es un poco diferente para ajuste de estatus porque pueden iniciar el proceso ese un poco antes dependiendo de qué tabla se esté utilizando, pero vemos que la situación está un poco complicada. Y ahora una breve pausa y volvemos con más datos. Si estáis realmente interesados en hacer este proceso y estáis en serio, os recomiendo que echéis un vistazo a mi página web eb2nw.info o en español eb2nw-españolsinñ.info. Ahí encontraréis un montón de información sobre esta temática, sobre cómo montar vuestro propio caso. De todo lo que podéis encontrar en esta web, os recomiendo mi curso online porque tiene mi solicitud modelo, que podéis usar como referencia, y tiene todos estos módulos, cada uno con varias lecciones en inglés y español, con vídeos en inglés y español, que os enseña a hacer cada parte del proceso. La cover letter, las cartas de recomendación, planes profesionales y de negocio. Todo lo que se os ocurra está en este curso. Tiene bastante buenas reseñas, como veis por aquí, pero además, una vez al mes nos reunimos en una videollamada para que me hagáis las preguntas que consideréis oportuno. Y además, no tenéis que esperar a esa una vez al mes, podéis enviar preguntas por escrito también. Entonces, echadle un vistazo y si os interesa, apuntaros que creo yo que es el mejor recurso que existe ahí fuera para gente que hace este proceso por sí mismo. Bien, ¿qué es lo que va a suceder a partir de ahora? ¿Qué escenarios se abren? Bueno, voy a daros 3 escenarios, desde el más probable hasta el menos probable. Vamos con el que yo creo que es el más probable, y es que podemos asumir que el boletín de visas se puede quedar parado hasta octubre, que es lo que nos propone en esas notas finales del boletín de abril USCIS y el Departamento de Estado. Veíamos esta gráfica antes de la tabla A, cómo fue oscilando en los últimos meses sin grandes cambios, y si esas fechas del boletín de visas se quedan paradas hasta octubre, hasta que inicie el año fiscal 2025, lo que va a pasar es que estas fechas, esta espera, va a seguir aumentando, ¿no? Si se quedan paradas las fechas, cada mes va a aumentar un mes y va a seguir una progresión lineal hasta llegar a rozar los 20 meses de espera en base a ese boletín de visas en septiembre de 2024, el último mes del año fiscal 2024.
Por lo tanto, creo que es muy probable que lleguemos a esa cifra, que es una cifra de máximos históricos que no habíamos visto en EB2, ¿vale? Así que no es muy buena noticia, pero podría haber noticias peores, y eso es si asumimos que el boletín no solo se mantiene quieto, sino que retrotrae o regresiona, si es que eso es una palabra en español, no lo sé. Y aquí he asumido que un par de meses no solo se mantiene, sino que las fechas se mueven hacia atrás. Y evidentemente si las fechas se mueven hacia atrás, pues eso es negativo y vemos esa subida. Y en vez de estar en los 20 meses cuando llegamos a septiembre, pues estaríamos cerca de los 24, que es una barrera psicológica porque serían unos 2 años de espera. Esto evidentemente nunca lo habíamos visto, pero no me parece descabellado pensar que puedan ir por ahí los tiros. Habrá que esperar a ver qué sucede. Y te estarás preguntando, oye Oscar, ¿y qué hay de un caso más positivo? Que nos estás diciendo todos casos negativos. Bueno, yo creo que los casos anteriores son más probables en base a lo que sabemos y en base también a la demanda. Lo que vemos es que esta gráfica de aquí es el número de aprobados por trimestre en los últimos 2 años y vemos que se han mantenido bastante estables, con la excepción de finales de 2022, donde hubo bastantes menos aprobados, pero lo que vemos es que la demanda se mantiene, incluso tiende al alza. Entonces, en base a eso y en base a lo que nos está diciendo USCIS, yo creo que lo más probable es lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, pero que algo no sea probable, es decir, que las cosas no vayan a ir a mejor hasta septiembre, es improbable, pero no es imposible. Podría suceder si esta demanda se desploma por algún motivo. Yo no veo que eso vaya a suceder, pero, lo vuelvo a repetir, no es imposible, porque no conocemos todo de USCIS y hay cosas que se nos escapan y que solemos conocer después de que sucedan. Entonces, bueno, ahí queda ese rayo de esperanza. Las conclusiones, por supuesto, yo no sé qué va a pasar. Aquí os planteé datos y os planteé escenarios más o menos probables. Nadie sabe qué va a pasar, aunque vais a ver youtubers por ahí que os van a decir siempre cuál es su predicción para el próximo boletín de visas. Hay páginas web que lo hacen. A mí me parece una pérdida de tiempo, ellos no lo saben, os están vendiendo humo y os están simplemente usando para tener visitas y poco más. Lo importante es que miréis más allá del próximo mes y que en base a la demanda que hay podáis entender si las cosas pueden realmente mejorar o es improbable. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay muchos de vosotros que estáis con un visado en Estados Unidos que tiene cierta validez y es importante ser capaz de planear un poco hasta dónde te va a llegar el visado y si es suficiente para que tu número de visa esté disponible. Porque si no lo está, es importante que empieces a tomar decisiones como planes B o C para poder quedarte en Estados Unidos siempre legalmente sin acumular ningún día de estadía ilegal, que eso sí que te va a causar problemas muy graves a la hora de que una vez te llegue ese momento de estar current, no puedas recibir la green card porque no has cumplido con tus deberes migratorios, que es mantenerte siempre legal en Estados Unidos. Basado en los datos que hemos visto y los comentarios de USCIS y el Departamento de Estado, yo creo que es probable que veamos tiempos de espera entre 20 y 24 meses para EB2, que incluye EB2 NIW. Y la esperanza está puesta, creo yo ahora mismo, no en el boletín de mayo, no en el de junio, julio, sino en octubre de 2024, el primero del año fiscal 2025. Y vuelvo a repetir, no quiere decir que no pueda llegar junio, no pueda llegar julio y no veamos alguna noticia positiva. Podría pasar, lo veo improbable, pero estaremos siempre, cada mes, como sabéis, haciendo el análisis en este canal. Marina y yo os iremos dando esas actualizaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de algo, que os sea de interés, que no sea el típico vídeo de predicciones, sino que vayamos un poco más allá. Y os veo en este canal, como siempre, con más contenido relacionado con EB2NIW, con EB1A. Y te doy, como siempre, ánimos en esta tarea, que no es fácil, de presentar vuestro propio caso a USCIS. Y mucha suerte. Nos vemos en el próximo vídeo.